Muy buenos días a todos, es un gusto estar esta mañana con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Hoy quiero llevarlos a un pasaje que encontramos en el Evangelio de Mateo. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que he titulado La importancia de velar y orar. Indudablemente, todos nosotros sabemos, porque entre otras cosas somos testigos de lo que está pasando en el mundo, y no podemos nosotros desconocer toda esta situación, y sobre todo teniendo en cuenta lo que dicen las Escrituras, porque la palabra del Señor ya había profetizado cientos de años atrás acerca de lo que hoy estamos viviendo en el mundo. La iglesia de hoy es una iglesia dormida, es una iglesia que se ha sumergido como en un sueño y de ahí no ha querido salir. La iglesia ha entrado en apostasía. Miramos nosotros cuántas herejías han entrado, falsos maestros, pastores, profetas que porulan en cada iglesia, y realmente no solamente estamos viviendo una crisis a nivel mundial, sino también a nivel de la iglesia. Verdaderamente estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos amenazadores, estamos rodeados de más y más tentaciones, y es por eso que Jesús, en este pasaje que hoy vamos a estudiar, nos manda a velar y a orar. La iglesia debe hacer estas dos cosas esencialmente, si quiere permanecer firme en medio de una generación tan perversa: velar y orar. En este pasaje de Mateo 26, del versículo 30 al 46, Jesús empieza a preparar a sus discípulos y a advertirles que se van a desarrollar una serie de eventos que ya estaban escritos desde la antigüedad. Los profetas como Zacarías, en Zacarías 13:7, había dicho de Jesús, del Mesías, que el pastor iba a ser herido y que las ovejas iban a ser dispersadas. Y estaba Jesús a vísperas de entregar su muerte, su vida en esa cruz, de morir por nosotros, y allí los discípulos iban a ser confundidos. Y es por eso que Jesús, preocupado por sus discípulos, les dice: ven, oren, porque la carne es débil, aunque el espíritu esté dispuesto. Vamos a mirar entonces este pasaje en Mateo 26, versículos 30 al 46. Mire lo que dice aquí la Biblia. Mateo 26, del 30 al 46. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Ellos estuvieron un tiempo ahí de adoración, de cántico, y de ahí se fueron al monte de los olivos, que es un monte que queda a las afueras de Jerusalén. Ahí Jesús solía reunirse muy a menudo con sus discípulos. Era un lugar como de encuentro, un lugar secreto en donde ellos oraban, cantaban, ¿sí? Y ahí solía el Señor ir con sus discípulos. Y dice el versículo 31, entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Aquí estaba el Señor Jesús profetizando lo que iba a pasar, diciendo lo que iba a pasar en pocos minutos u horas, porque él iba a ser sacrificado. Esto lo había profetizado el profeta Zacarías, y el versículo 32 dice: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Él anuncia ahí
que iba a resucitar, que no iba a quedar muerto en esa cruz, sino que iba a resucitar. Hace poquito estuvimos en la Semana Santa, ¿recuerdan ustedes? La Semana Mayor, como dicen nuestros amigos católicos, la Semana Mayor. Y la gente en todo el mundo recordó este gran evento de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Este evento marcó la historia, tanto que la historia de la humanidad se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Qué tremendo, ¿cierto? Entonces, todos conocen este acontecimiento de lo que iba a pasar con el Señor. Aquí el Señor anuncia que iba a morir, pero que iba a resucitar, y dice el versículo 33, respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Dice Pedro: aunque muchos se alboroten, en otras palabras, salgan huyendo, yo no lo haré. Y mire lo que contesta el Señor. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro estaba confiando en su carne. Él estaba seguro de que no iba a negar a Jesús. ¿Y qué pasó con Pedro? Lo negó, al fin y al cabo, ¿cierto? Porque Pedro estaba dependiendo en su carne. Él no estaba en el Espíritu. Él simplemente estaba dependiendo de sus fuerzas, de lo que podía hacer, ¿sí? Y dice Pedro en el versículo 35, Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. En el Monte de los Olivos había como especie de un jardín. Era un lugar muy bonito. Era donde específicamente ellos se reunían. Y allí estaban todos ellos reunidos, y Jesús les dijo: bueno, aquí se van a quedar conmigo. Yo voy aquí a orar cerquitica, pero no se vayan a dormir. Velen, no se duerman, oren. ¿Por qué el Señor Jesús le pedía eso a sus discípulos? ¿Por qué creen ustedes? Porque venían momentos difíciles. Cuando la Biblia nos advierte que debemos velar y orar, es porque van a venir momentos duros, momentos difíciles. Los discípulos estuvieron allí un momento, seguramente estaban despiertos, pero al poco tiempo estaban como cabeceando y dejaron de orar. Cabeceaban, así como algunos de ustedes aquí en la reunión a veces, ¿no? ¿Sí? No se mantuvieron despiertos. Y como no se mantuvieron despiertos, no oraban. ¿Y qué hacía el Señor Jesús? Mientras sus discípulos cabeceaban como Ronaldo, Cristiano Ronaldo, como Messi. ¿Qué hacía el Señor? Oraba. Él se mantuvo despierto. Y el Señor Jesús en ningún momento se durmió. Él oraba. Mire lo que sigue diciendo. Entonces Jesús les dijo: mi alma... Vamos a leer el versículo 37. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. El Señor Jesús, ustedes saben que aunque Él era o es 100% Dios, también es 100% hombre. Él en su humanidad empezó a sentirse angustiado, triste. Él empezó a sentirse en un sentido, en una soledad tremenda. Así como muchas veces nosotros nos sentimos en los momentos más difíciles, o cuando vamos y sabemos que vamos a atravesar momentos duros.
nos sentimos tristes, agobiados. Así se sintió el Señor Jesús en medio de lo que estaba pasando y lo que venía para Él, porque el Señor Jesús, aunque era 100% hombre, era 100% Dios, y Él sabía exactamente lo que iba a pasar. Al Señor Jesús no lo cogieron así de imprevisto, llegó, ay, Judas me traicionó, me van a entregar y ahora ¿qué hago? No fue algo fortuito ni algo que lo sorprendió al Señor. El Señor sabía lo que iba a pasar. Él vino a este mundo precisamente para eso, para entregar su vida por nosotros. Y como oveja que iba al matadero, así el Señor Jesús iba directo a ser sacrificado. Y todo por amor a nosotros, hermanos. A veces pensamos que el Señor es indiferente a nuestros problemas, a nuestras dificultades, que Él no sabe lo que estamos pasando, pero Él sí sabe lo que estamos pasando. Él mismo sufrió la tristeza, Él mismo sufrió la soledad, el abandono, la traición. El Señor lo traicionaron, lo dejaron solo. Él sabe lo que es eso y Él se identifica con nuestro sufrimiento. Y por eso dice la Biblia que Él intercede por nosotros. Romanos 8. Él está ahí, intercediendo por nosotros, ahí a la diestra del Padre. Y el Santo Espíritu de Dios también está intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. Tenemos al Señor Jesús como intercesor y al Espíritu Santo igual. Dios sabe nuestras luchas, nuestras tristezas, nuestros quebrantos. Pero ¿qué tenemos que hacer en esos momentos, ante esas situaciones en donde podemos caer en la tentación? Velar y orar. Velar y orar. Velar, mantenernos despiertos. Aquí, según este contexto, se refiere a estar despiertos físicamente. Pero usted y yo sabemos que la Biblia, cuando dice velen y oren, no se está refiriendo exactamente a estar despiertos físicamente, sino a estar despiertos espiritualmente. Porque este mundo es de noche. Estamos en tinieblas. Lo que está pasando en el mundo, hermanos. Y en los próximos meses se van a ver más y más marcados 5 acontecimientos catastróficos en el mundo. Uno, los cambios climáticos y terremotos se van a multiplicar, hermano. Los terremotos, los desastres naturales. Pero eso siempre ha ocurrido, pastor, sí, siempre, pero ahora se van a intensificar. Desde el año pasado dijeron los científicos que el cinturón de fuego del Pacífico, como nunca, estaba más activo. Se había activado el cinturón de fuego del Pacífico, todos los volcanes entraron en actividad. Y pues como consecuencia también han venido más y más terremotos. La tierra está temblando como borracho, como dice Isaías 24. Entonces, vamos a mirar en este año y en los que siguen cambios climáticos y terremotos. En segundo lugar, las guerras. Mira, esa guerra de Rusia con Ucrania y todo ese conflicto que ha afectado a todo el mundo, es la mechita o la chispa, ¿sí? que hizo que se encendiera la mecha de la Tercera Guerra Mundial. No se ha declarado una guerra como tal a nivel mundial, pero este conflicto va a suscitar otros acontecimientos que va a llevar al mundo a una guerra mundial. Acuérdese lo que dice Ezequiel 37 y Ezequiel 38 y 39, que habla de la guerra de Gog y Magog, que es Rusia. Y Rusia tiene, pues, ellos protegiendo sus fronteras, y evitando que los Estados Unidos
puedan amenazar sus territorios, porque siempre ha habido una competencia entre Estados Unidos y Rusia. Estados Unidos estaba ya metiéndose en Ucrania y Putin, el presidente de Rusia, este hombre que es un dictador, se sintió amenazado, y como Croacia ya iba a ser parte de la OTAN, la Organización de Tratado del Atlántico, que se creó por allá en el 49, para proteger las naciones de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces este hombre, Putin, pues puso soldados en las fronteras al inicio. Putin no tenía la idea de invadir a Croacia, de entrar inicialmente esa no era la idea. Pero cuando ya él miró que su nación en cierta manera estaba siendo amenazada, Estados Unidos estaba acercándose más a través de Ucrania, que es el país más grande que hace frontera con Rusia, pues él lo que hizo fue adelantarse y meterse al país, al territorio ucraniano, y hacer lo que ha hecho. Este hombre ha hecho unas barbaridades, ha tratado de destruir toda una nación y ha tratado de invadir a Kiev, y no ha podido. Ha fracasado Rusia, pero Rusia no se va a quedar con las manos cruzadas. Rusia, para que ustedes sepan, tiene el armamento nuclear más poderoso del mundo. Tienen misiles intercontinentales, que si ellos quisieran mandar un misil a los Estados Unidos y borrar del mapa a Washington o a cualquiera de los estados de Estados Unidos, él lo haría. Es el único país que tiene misiles nucleares intercontinentales. Es una gran amenaza. Y Putin está perdiendo toda esta guerra con Croacia. No ha podido invadir a Kiev. No ha podido. Ha fracasado y ha perdido más de 15,000 soldados rusos. Ha tenido bastante pérdida. Y esta situación se está poniendo más y más caliente. Estados Unidos, este presidente de los Estados Unidos apoya a Croacia, lo mismo Israel, lo que no le ha gustado a Putin. Y ahora este presidente Putin, que es un loco, pues no se sabe con qué pueda salir, porque ese hombre puede atacar con armamento nuclear, y una vez que haya eso, hermano, y empieza una guerra, y se mete Estados Unidos, y se mete Israel, y se mete en otras naciones, y se vuelve una situación terrible. Las amenazas de guerra en el Medio Oriente, entre Israel e Irán, entre China, Xi Jinping, que es un dictador, queriendo invadir a Taiwán. Todo esto, hermano, está pasando. Ahora se viene en tercer lugar, no solamente en cambios climáticos y terremotos, guerras y rumores de guerras, sino un colapso económico. La economía, si se ha empeorado hasta ahora, va a empeorarse más y más. Todavía más. El dólar está cayendo. Croacia produce el 60% de trigo en el mundo, y es el que surte a todo lo que es Europa y parte de Asia. Y a raíz de estas guerras no han podido producir este producto, y mucha gente está muriendo de hambre. Eso no lo muestran por las noticias, pero eso está pasando. Hay un caos total. Viene un colapso económico tremendo, una hambruna en cuarto lugar, y en quinto lugar, pestes. Por ahí nuevamente resurgió el ébola en el mundo, que es fuerte. Y otros, hay un virus que es el de la gallina, la gripe de las gallinas, si han escuchado. En los Estados Unidos ha matado
a miles y miles de estas aves, habiendo una crisis en huevos, en carne. Y en China ya hubo el primer caso, desde febrero, el primer caso que es de un ser humano que se contagió con esta gripe avícola. Y se pronostican que vienen virus peores, hermano. Médicos, los virólogos en el mundo. El panorama cada vez es más oscuro. Cada vez es más oscuro el panorama en el mundo. Entonces la iglesia, lo que menos debe hacer en este momento, mirando todo esto, es dormirse, ¿cierto? Pero miramos una iglesia muy dormida. A raíz de la pandemia, muchas iglesias desaparecieron, muchos cristianos, entre comillas, dejaron de asistir a las iglesias. Esas grandes denominaciones que tenían multitudes ya no son tan grandes. Muchas iglesias han bajado en su asistencia, precisamente porque, mire, hermano, Dios pulgó a su iglesia en todo este tiempo de la pandemia. Es como cuando coge uno un árbol que tiene hojas verdes y hojas maduras y lo sacude y caen las maduras. Eso ha pasado con la iglesia. Quedando solamente las hojas verdes, los verdaderos cristianos. Porque mucha gente iba a la iglesia de una manera religiosa, a calmar su conciencia, a decir, sí, yo soy cristiano. Pero mentira. Vivían era una religión, no una relación con Dios. Vinieron las dificultades, los problemas con la pandemia y dejaron el camino. Entraron en apostasía. Entonces estamos en una crisis mundial, en una crisis a nivel de la iglesia, y nosotros debemos, hermanos, estar como Jesús aquí nos dice, velando y orando, hermanos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, velar y orar. Y estas dos cosas nos ilustran las acciones más importantes que debemos tomar en nuestra vida cristiana. Un cristiano debe estar velando, un cristiano debe estar orando. La iglesia hoy en día anda en otras cosas. Eso es lo que yo he mirado, he sentido, he vivido. Las ocupaciones, el estrés, la vida diaria, la cotidianidad, ¿cierto? Absorbe tanto a la gente que han caído del primer amor, ya no hay ese mismo entusiasmo, esa misma dedicación, hay mucha distracción. No más con el ejemplo de los celulares. Todo el mundo anda metido en esos aparatos, trabajando para comer, comiendo para trabajar. Y ese es el cristianismo de muchos, haciendo esas cosas. ¿Y qué más? Viniendo cada domingo, no más, a veces. Y con eso se conforman. Y ese no es el cristianismo. El cristianismo, recuerden ustedes, que no es una religión. Religiones hay muchas. ¿Qué significa la palabra religión? Volver, ligión, ligar, volver a ligar. El hombre está tratando de volverse a ligar con Dios a través de un sistema de pensamiento, de sacrificios, de buenas obras para que Dios les acepte. Eso es lo que significa la religión. Pero el cristianismo no es el intento del hombre de volverse a ligar con Dios. El cristianismo es Dios buscando al hombre a través de Cristo. Es Dios buscando al hombre a través del único camino en el que el hombre puede llegar a Él, es a través de Cristo. Entonces, el cristianismo es una relación con Dios. Tú puedes venir a la iglesia, tú puedes servir y no tener una relación con Dios. ¿Sí? Cristiano, mejor dicho, de nombre hay muchos, pero verdaderos son muy pocos, son muy poquitos. Y lo que Dios quiere es una relación
una relación, que tengamos una relación con Él verdadera, que estemos velando, que estemos orando. Mire, que por más difícil que esté la situación a nuestro alrededor, y por más difícil que se ponga en nuestra vida, mire, no debemos dejar de confiar en el Señor. ¿Qué hizo Jesús en su humanidad? En esos momentos difíciles, Él se fue y oró al Padre. Él no se quedó ahí dormido con los discípulos. Él se fue a una distancia de un tiro de piedra y se postró a orar. Mire lo que dice acá en el versículo 38 en adelante. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Les invitó a velar con él, a todos sus discípulos. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. O sea, el Señor Jesús se sintió muy triste, muy débil, muy angustiado, y Él realmente no quería en su humanidad ir a esa cruz. Él sabía lo que le esperaba en esa cruz, pero no tanto eran los clavos, la corona de espina, no tanto eran los latigazos romanos. No era eso lo que le angustiaba. ¿Sabe lo que era? Lo que le angustiaba al Señor realmente es que en esa cruz, por nuestros pecados, el Padre iba a voltear su rostro del Hijo. Por nuestros pecados, no por los pecados de Él, por nuestros pecados. ¿Se acuerdan ustedes? Esa frase célebre, muy famosa del Señor, donde Él dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué pasó allí? El Señor Jesús llevaba sobre de Él todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y el Padre, al mirar a su Hijo, volteó su rostro y lo dejó solo. Y el Señor se sintió solo, muriendo por nuestros pecados, en un sufrimiento terrible, porque, hermano, morir en una cruz era lo más terrible en las épocas. Era algo duro. Si eran los romanos, si habían alguien experto en torturar a la gente, eran los romanos. Ellos sabían aplicar el sufrimiento a la persona tan duro que no se le fuera a morir, pero, o sea, ellos sabían exactamente el límite, hasta dónde podía sufrir el ser humano. Ni se pasaban para no hacerlo morir, ¿cierto? Pero tampoco se bajaban en el nivel de sufrimiento para que si sufriera antes de la muerte. Y la crucifixión era terrible, porque al crucificado, ahí lo ponían en el sol, traspasado. No fue en las palmas de las manos, fue aquí, en la muñeca. Aquí no hubiesen podido resistir el peso. Era aquí en la muñeca. Clavos de 3 pulgadas, así grandotes. En las manos y en los pies los ponían juntos y los atravesaban. Terrible. Eso luego de haberlos latigado, de haberlos escupido, hecho de todo. Y eso hicieron con el Señor. Él murió de la forma más vergonzosa y terrible. Un sufrimiento terrible. Él fue crucificado a las 2 y murió a las 3. Fueron 3 horas duras, donde hubo oscuridad. El mundo estaba en tinieblas, ahí donde las tinieblas estaban más y más densas en el mundo. Pero ahí estaba Jesús, el mismo Dios encarnado, muriendo por nosotros. Tremendo.
Él sabía lo que se le venía. Por eso Él se angustió en gran manera en su condición humana y sudó sangre. Eso es médicamente se llama hematrosis. La persona empieza a sudar sangre porque entra en una angustia tan profunda que los vasos sanguíneos que están a nivel de la epidermis se revientan y se mezclan con el sudor que va saliendo de las glándulas sudoríparas y sudan sangre. Eso pasó con el Señor Jesús. El Señor Jesús le clamó al Padre: pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. El Señor Jesús, en su condición de un ser humano, Él se puso bajo la autoridad del Padre e hizo todo lo que el Padre le había mandado. Y en ese momento Él le pedía a su Padre: por favor, no hay otra manera. No podría ser de otra manera. Pasa de mí esta copa. No quiero tomar esta copa. Era una copa muy amarga, terrible. ¿Cuántas veces nosotros no decimos: Señor, no, quítame este sufrimiento, no quiero sufrir más, esta prueba que estoy pasando? ¿Usted no le ha pedido eso al Señor? Quítame esto, ya yo no soporto más, o no quiero pasar por esto, Señor, pasa de mí esto. Pero le ha preguntado a usted, o le ha dicho al Señor más bien, que se haga tu voluntad, mas no la mía. Muchas veces la voluntad de Dios es el padecimiento, la cruz, el sufrimiento. A veces el Señor no nos saca de la prueba que se nos viene, del sufrimiento, pero sí nos promete estar con nosotros en los peores momentos. Uno no quisiera pasar por pruebas, por dificultades. ¿Quién, cierto? Yo creo que ninguno quisiera pasar por pruebas, por momentos difíciles, pero a veces es necesario, como en el caso de Cristo, que era necesario que Cristo muriera en esa cruz. Era necesario, como muchas veces es necesario que nosotros pasemos algunas pruebas, algunas dificultades. Todo el Señor lo permite con un propósito. Si usted está pasando una prueba, una dificultad, una situación difícil, acuérdese de Cristo. ¿De cuánto sufrió Cristo? Cristo sufrió más que tú, más que yo, más que todos juntos. Él sufrió más. Y Él estuvo, a pesar de su sufrimiento, dispuesto a padecer por causa de la voluntad del Señor. Qué ejemplo tan grande. Usted y yo tenemos que estar dispuestos a padecer por causa del Señor. Si tiene que pasar pruebas, páselas. Aunque algunos no están sufriendo por pruebas realmente, sino por sus pecados. La mayor parte de los sufrimientos que pasa el ser humano es por los pecados, por los errores del pasado y lo que están recogiendo simplemente en la cosecha de sus malas siembras. Por eso no le eche las culpas a Dios de su vida. Usted es responsable. Y si está pasando una prueba, dele gracias a Dios porque Dios está tratando con su vida y está formando cosas nuevas en usted. Nunca se queje, nunca reniegue. Bueno, yo he aprendido a eso. Uno tiende a quejarse, ¿cierto? Imagínese ahí el Señor Jesús quejándose. Usted lo ve ahí quejándose. No. Él está ahí velando y orando, enfrentando varonilmente la situación. Él estaba enfrentando. Mire lo que dice 1 Corintios 16:13. 1 Corintios 16:13 dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, hermano. Esto no es para cobardes. Este camino no es para cobardes. Es fácil decir que yo creo cuando
todo está bien, pero cuando está mal, ¿crees? ¿Sigues firme en el Señor? ¿Sigues haciendo su voluntad, obedeciendo a Dios? ¿Ah? Mire, yo les voy a comentar una situación para que ustedes entiendan. Nosotros hace poco nos hicimos a un negocio, como algunos ya saben, un restaurante muy bonito, muy bien ubicado y todo. Y bueno, compramos el negocio con las mejores expectativas, gloria a Dios. Pero comprando el negocio, empezaron a romper la calle. ¿Ah? Preciso, ¿no? No pudo haber sido en otro momento, tenía que ser cuando compramos el negocio. Cualquiera podría, pero mira, Dios, ¿por qué permite esto? Y si Dios está con uno, ¿por qué eso pasa? ¿Cierto? Así piensa la gente. Pero alguien que tiene fe dice, bueno, Dios, algo estarás haciendo. Aunque esa situación nos afecta a nosotros, tú estás al control de todo. Y confío en ti. Tú sabrás qué hacer. Y bueno, yo, como mi hermano me está acompañando en lo del negocio, él se desespera, ¿no? Se desespera muy fácilmente y se queja y pues la fe de él todavía no es una fe sólida, ¿cierto? Y yo le decía a él, no, tranquilo, Dios está en control, esperemos. Sigamos trabajando, dando nuestro mejor esfuerzo y esperemos para que esperemos hasta que esto pase. Este trago amargo tenemos que tomar. ¿Por qué Dios permite eso? La pregunta no sería por qué, sino para qué. Bueno, yo por el conocimiento que tengo en mi relación con Dios, sé que es un tiempo de prueba en donde estamos siendo probados en la fe. Sí, a ver en quién hemos creído, porque pues cuando todo está bien, las ventas están bien, ay no, Dios está con nosotros, pero cuando todo está por el suelo, ¿sigues diciendo lo mismo? ¿No? Eso es lo que es fe. Fe es confiar en el Señor aunque todo esté mal. Es seguir confiando en Dios aunque todo... Ayer mi hermano me decía muchas cosas. Esperemos. Hay que creer. Aunque todo esté mal, seguir creyendo. ¿Pero qué? Dios es acaso es un Dios que le gusta ver sufrir a los hijos. ¿Por qué mete a unos hijos en ese tipo de cosas? ¿Él acaso es un sádico, un Dios así que le gusta ver sufrir o hacer sufrir a la gente? No. Nuestra fe, como dice 1 de Pedro 1, debe ser probada cuando es necesario y hay que ser probado. Allí Dios nos va a bendecir grandemente, yo eso lo sé, pero primero tenemos que aprender a creer como debe ser. Dios quiere ver fe en nosotros y paciencia. Dos cosas que nos falta a todos. Yo creo que sí. Usted me va a decir que usted es la mejor mujer, hombre de fe aquí, mejor dicho, los grandes hombres de fe aquí. No, yo creo que a todos nos falta fe y ser paciente, y es por eso que Dios nos mete en ese tipo de situaciones. ¿Qué tenemos que hacer en los momentos difíciles, hermano? Velar y orar. Velar y orar. Vele, ore, esté despierto, no se desanime y dígale, Señor, pasa de mí esto, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Tú sabrás lo que estás haciendo. Si tú me has puesto en esta situación, amén. Y hay que seguir adelante. Eso se llama mansedumbre. La gente no es mansa, la gente pelea con Dios, se queja y patalea, ¿cierto?
Eso es orgullo, soberbia, pero lo contrario es mansedumbre, es humildad. Y eso es lo que Dios quiere ver en nosotros. Y para eso Él tiene que formar a través de pruebas, de situaciones difíciles, eso precisamente. El Señor aquí le pide algo a su Padre, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando le pida algo a Dios, haga lo mismo. Cuando usted ore, no ore buscando que Dios haga lo que usted quiera. Ore buscando siempre que se haga la voluntad de Dios. Amén. Dice aquí, ya para ir terminando, vino luego a sus discípulos y los halló como ustedes aquí en esta mañana que se me están durmiendo, cuando debían estar como despiertos, ¿cierto? Velando. El Señor Jesús estaba ahí despierto orando. Ellos tenían que hacer lo mismo, pero ellos no lo hicieron. Se quedaron dormidos. Y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Ni siquiera una hora pudieron velar con el Señor. Velad y orad, dice aquí, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, nosotros somos muy débiles, muy débiles. Y es por eso que debemos estar alertas, despiertos, orando, porque la carne es débil y nos puede jugar malas pasadas. Llega la prueba, la dificultad y usted sale quejándose, sale renegando contra Dios, ¿por qué? Porque está en la carne, porque no se ha mantenido velando y orando. Cuando una persona vela y ora, está llena del Espíritu, y cuando viene la dificultad está preparada para afrontarla. ¿Qué pasó con el Señor Jesús? Cuando vino Judas, que le dio el beso, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esa escena? Lo hemos visto en las películas. Con un beso entregas a tu Señor, a tu Maestro. Y lo cogen. ¿Qué hace el Señor Jesús? ¿Lo ve a usted angustiado el Señor? Ahí. No, tranquilo, sereno, porque Él se mantuvo velando, orando. Estaba preparado para ese momento ya. Usted y yo debemos estar preparados para las pruebas que vienen, hermanos, para que cuando lleguen usted no esté en la carne y vaya a caer en tentación, porque la tentación está a la puerta. Porque es que muchos caen en adulterio, en fornicación, porque muchos pierden su matrimonio, porque muchos hacen lo malo. Y estoy hablando de cristianos, de personas nacidas de nuevo. ¿Por qué? Porque se durmieron. No se mantuvieron velando y orando. ¿Qué pasó con los discípulos? Llegó la prueba para ellos y en vez de mantenerse firmes con el Señor y no... ¿Qué hicieron? Salieron corriendo, hermano. Corriendo. Y Pedro, que le había dicho: yo no te negaré, aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizaré, yo no te voy a negar. Y si al Señor. ¿Por qué Pedro negó al Señor? ¿Y por qué todos los discípulos salieron huyendo? Porque no estaban preparados. ¿Y por qué no estaban preparados? Porque no estaban velando y orando como el Señor. Hermano, por eso es que esta palabra que lo había dado en noviembre la vuelvo a dar, es por eso. Porque yo veo una iglesia muy dormida, muy envelecida, muy ocupada en las cosas terrenales. Yo quiero ver a una iglesia más en lo espiritual, ¿sí? Más despierta, orando, participando de las reuniones. Aquí tenemos reunión de oración, de discipulado, tenemos ayuno una vez al mes, tenemos la reunión dominical y muy pocos participan de esas reuniones. ¿Por qué?
Es que mucha ocupación, no. Discipulado, no, el pastor no está haciendo las compras, está en otras cosas. O que usted llegue en la hora de las 7 de los martes de la oración y no ha mandado el enlace. No, yo ahí truene, llueve, relampaguee, ahí estoy puntualito. Es cuestión de organizarse, de organizar bien las prioridades y no dejar de hacer, hacerlo del Señor sin dejar de hacer lo otro, siendo muy responsable. Es una iglesia que debe despertar más, pellizcarse un poquito, porque lo que viene es duro. Ustedes dicen, no, eso no es tan duro como dice el pastor. Mire, lo que viene es duro para el mundo y para la iglesia también, pero sobre todo para el mundo. ¿Por qué digo sobre todo para el mundo? Porque la iglesia va a ser raptada. ¿Y quiénes se van a quedar aquí? No quisieron creer a lo que se está diciendo. Esto es una mentira. Cuando se queden, ¿quiénes se van a quedar? Los que no quisieron creer en el Señor, los que no nacieron de nuevo, los que nunca prestaron atención. Esos yo vivo vida al anticristo, pero yendo al Seol, al infierno, por haberle confesado al anticristo, al falso Mesías. El mundo va a entrar en una crisis peor todavía. Nos dice es que velemos, es lo que dice la Biblia, no es lo que digo yo. Preparémonos, porque estamos en el preámbulo ya para entrar ya en los últimos 7 años de la humanidad, y nosotros como iglesia debemos prepararnos, no para... Te exaltamos, te bendecimos, te adoramos, te damos gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has dado. Debemos velar y orar. Son dos cosas que hacen parte de una misma moneda. Tú no puedes velar si no oras, ni puedes orar si no estás velando. Se ha preparado una ofrenda al Señor, tómela en su mano derecha y dígale: Señor, hoy doy voluntariamente a ti, a tu obra, mis ofrendas. Bendícelas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Los que hayan preparado su ofrenda pueden depositarla. Gracias, amado Padre. Gracias, Señor. Tú has sido bueno para con nosotros. Te bendecimos. Medite en esta mañana, en esta palabra. Usted está velando, usted está orando, o está adormecido. ¿A qué grupo pertenece usted? Que están escritos ya y van a ocurrir, pero nosotros como iglesia debemos mantenernos con la frente de Mesías, velando, orando, clamando por aquellos que aún no han sido salvos, por aquellos que todavía están muertos espiritualmente. Si usted en esta mañana conocer que el camino que llevas es un camino que lleva a la perdición, y hoy el Señor te dice: arrepiéntete, vuélvete a mí, reconoce que eres un pecador y que vas rumbo al infierno, reconoce que necesitas un Salvador, cree en Él, que Él es el Mesías, el que vino a salvarnos de nuestros pecados, de la condenación eterna. Diga al Señor: perdóname, lávame, límpiame con tu sangre preciosa, para no caer en la tentación, para mantenerse en la fe. La fe. Como
Coloque todas sus ansiedades a los pies de Cristo. Coloque todas sus ansiedades, todas sus angustias. Pídale al Señor que le ayude, que lo sostenga fuerte. La fortaleza para un día salir de ella victorioso. A veces no entendemos la voluntad de Dios, pero recuerde siempre que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Descansa en el Señor, confía en Él. Aunque las cosas sigan empeorando, sigue confiando en Él. Fe no es creer en el Señor cuando todo está bien. Fe es creer en Dios cuando todo está mal. Y si estás pasando alguna prueba, es precisamente para que tú aprendas a depender más de Dios y seas más manso y más humilde. Pídele al Señor que vamos a alabar al Señor, vamos a despedirnos con una alabanza. Gracias, Señor.